El problema 39 trata lo siguiente. Este problema vamos a aplicar a la conservación de la energía, pero donde no hay fricción, ¿no? Dice lo siguiente. Dice, la figura representa un tobogán al borde de una piscina, construida de forma que una persona que sale del reposo, del punto más alto, ¿no?, sale despedida horizontalmente por abajo. Bueno, ahí ya nos dan datos. Por ejemplo, nos dice que cuando una persona sale del punto A, entonces del reposo, entonces la velocidad de la persona en el punto A va a ser igual a 0 porque sale del reposo, ¿no? Entonces va a recorrer la siguiente trayectoria, viene de esta forma, por el tobogán, y en la parte más baja indica que sale despedida en forma horizontal. Entonces quiere decir que la velocidad en la parte más baja es de esta forma. Sale despedida en forma horizontal, ¿no? Entonces el punto B tiene una velocidad en dirección horizontal y valdría la velocidad en B, pero este valor ya no es 0, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Entonces aquí está de esa forma. Y la velocidad es la velocidad en el punto B. Entonces la velocidad en el punto B. Entonces en forma horizontal. Ahora, además nos dice que se observa que una persona golpea al agua 5 metros por delante del extremo inferior y tarda 0,5 segundos en llegar al agua, ¿no? Entonces, a partir del punto B que sale en forma horizontal, en su velocidad en vez horizontal, llega hasta el punto C y esa distancia vale 5 metros, ¿no? Esta distancia vale 5 metros. Es otro dato que hay que tomar en cuenta. Hasta el punto B. Y el tiempo que tarda, el tiempo de B a C, vamos a llamarlo así, el tiempo de B a C vale 0,5 segundos. El tiempo desde el punto B hasta el punto C vale 0,5 segundos. Esos son datos. Y esta distancia más que nos dan, esta distancia vale desde B hasta, en forma horizontal, ¿no? Esta distancia vale 5 metros, que va a ser en sí la distancia X. 5 metros, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en este problema hay dos tramos, el tramo AB y el tramo BC. Para el tramo AB vamos a aplicar la conservación de la energía, ¿no? La energía en el punto A, energía cinética y potencial, y la energía cinética y potencial en el punto B, ¿no? Pero el tramo de B a C es un movimiento parabólico. Por lo tanto, hay que aplicar las ecuaciones del movimiento parabólico. Por ejemplo, tenemos sus datos, el tiempo que tarda y la distancia que llega, ¿no? Vamos a calcular entonces. Empecemos haciendo el tramo AB. Para el tramo AB vamos a aplicar conservación de la energía. En este problema no hay fricción, por lo tanto aplicamos, en sí tenemos para la conservación de la energía dos ecuaciones. Una sin fricción, que es la primera, esta, pero cuando hay fricción hay que aplicar la otra ecuación, ¿no? Que toma en cuenta la fuerza de fricción, es el trabajo debido a la fuerza de fricción, ¿no? Que vale Q, su valor en módulo. Entonces aplicamos la conservación de la energía sin fricción, el primer caso. Entonces vamos a aplicar esta fórmula.
Para el tramo AB, entonces aplicamos conservación de la energía. Entonces, ¿qué dice la ecuación? Solamente nos dice que la suma de energía cinética más potencial en el punto, bueno, en este caso va a ser el punto 1, sería el punto A, y el punto 2 sería el punto B, ¿no? Entonces, reemplazando sus valores en forma general, tendríamos la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad, pero es la velocidad en el punto A, entonces cogemos la energía cinética, más la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura, pero es la altura en el punto A, y es igual a la cinética que es 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B, porque estamos haciendo el tramo AB, ¿no? De A a B. El punto final es B, esto al cuadrado, más la potencial, la masa por la gravedad, la altura en el punto B. Es la ecuación escrita en forma completa, ¿no? Lo que podemos hacer es anular algunos términos, por ejemplo, como la velocidad en A vale 0, se va a anular. Esta velocidad en A vale 0, se anula. La altura en A no es 0, vamos a ver cuánto vale. La velocidad en B tampoco es 0 porque en el punto B esa velocidad es horizontal. La altura en B hay que ver cuál es. En solo se anula este término. Vale 0. Solamente quedaría calcular cuánto vale la altura A y la altura B. Y cuánto vale la velocidad, ¿no? La velocidad. Entonces, justamente el problema dice lo siguiente. Calcular la altura del tobogán, suponiendo que el usamiento es despreciable, o sea, no hay fricción. Entonces nos piden en sí calcular cuánto vale la altura h, ¿no? Entonces, para aplicar la conservación de la energía, principalmente para la energía potencial gravitacional, las alturas hemos indicado que se miden a partir de un nivel de referencia. Bueno, en este caso ya está aquí el nivel de referencia, está en la parte más baja, y justamente para que coincida con la altura h, ¿no?, que nos piden calcular. Pero no siempre se puede elegir ese punto. Se puede colocar en cualquier lugar esa altura o el nivel de referencia, ¿no? Y la altura podemos anular. Por ejemplo, podríamos colocar así. Si este es mi nivel de referencia, ahora vamos a colocar aquí en la parte más baja, ¿no?, el nivel de referencia. Si coloco el nivel de referencia que pase por el punto B, por ejemplo ahí, se puede colocar, pero en ese caso la altura en B va a ser 0, ¿no? O podría colocar el nivel de referencia aquí arriba, en el punto A, que pasa por el punto A. En ese caso la altura en A sería 0. Entonces, este nivel de referencia no es, o sea, se puede colocar en cualquier punto, ¿no? A partir de ese punto hay que medir la altura, ¿no? Bueno, en este caso vamos a colocar aquí abajo. Entonces quedaría así. Entonces, a partir de ese nivel de referencia medimos la altura en a partir de este nivel. La altura en A es justamente h, la que queremos calcular. Esta altura vamos a llamarlo la altura B, que no conocemos, ¿no? Entonces vamos a escribir, esta sería la altura en A. Bueno, no se ve. Entonces la altura en A es h. Altura en A. Vale igual a h, ¿no? Y justamente nos piden hallar cuánto vale esa altura h. La altura en B es esta altura que que no conocemos, ¿no? Esta altura. Esa altura vamos a calcular haciendo el tramo BC, pero con movimiento parabólico, ¿no? Esa es la altura, ahí coloquemos, es la altura en B, que es incógnito, ¿no?
Entonces reemplazamos valores y veamos qué pasa. Entonces, el primer término se ha anulado, entonces solo queda... además, la masa puede anularse. La masa, o sea, está en todos los términos, se va la masa, ¿no? La masa, aquí se va la masa. Y solo quedaría la ecuación de esta forma. La gravedad, la altura en A vale h, reemplacemos gravedad por h directamente, igual, aquí queda un medio de la masa se ha ido por la velocidad en b al cuadrado, más la gravedad por la altura en b, que tampoco conocemos, ¿no? Es la ecuación. Y nuestra incógnita es hallar cuánto vale la altura h. Esta es la incógnita. Este valor tenemos que calcular. Para calcular la altura h, pueden ver que necesitamos conocer cuánto vale la velocidad en b, la gravedad es dato, y cuánto vale la altura en b. Entonces hay que calcular eso aplicando las ecuaciones del movimiento parabólico para el tramo BC. Esta que sea la ecuación, lo llamaremos la ecuación 1. La ecuación 1, ¿no? Entonces ahora nos vamos al tramo de B a C. Es un movimiento parabólico. Entonces coloquemos tramo BC. Es el tramo de B a C. Entonces este tramo hay que aplicar igual que el capítulo anteriores las ecuaciones del movimiento parabólico, ¿no? Estamos tomando como referencia, sistema de referencia, vamos a más grande, y además para que coincida justamente con la altura en B, que sería este punto, es YB, ¿no? Veamos, las ecuaciones del movimiento parabólico son las siguientes. Vamos a copiar las ecuaciones. Ya hemos utilizado anteriormente, son las siguientes ecuaciones, ¿no? Para las componentes, primero calculamos sus componentes de la velocidad inicial, que está en función de senos cosenos, ¿no? Ya, copiamos esta parte. Vamos a calcular cuánto valen las componentes de la velocidad inicial. A ver, ahí tenemos. Esas son las ecuaciones a aplicar. Primero aplicamos las ecuaciones. La velocidad, como la partícula sale en forma horizontal, entonces está su velocidad en el punto B, es así, ¿no? Es horizontal. Solamente tendría componente en el eje X. El ángulo va a ser del ángulo alfa de la fórmula sería 0. Este valor es la velocidad en el punto B, es la inicial, ¿no? Y va a caer con cierta velocidad en C, ¿no? Entonces reemplazamos sus valores, el ángulo aquí vale 0, entonces la velocidad inicial en el eje X es igual, el valor de la velocidad inicial vale B sub B nomás, B sub B en este caso, por cos del ángulo 0. Pero cos de 0 vale 1, entonces nos da la velocidad inicial en X es la velocidad en B. La velocidad inicial en Y, bueno, va a ser AB inicial por seno. Como el ángulo vale 0, seno de 0 vale 0, entonces esto vale 0. Esos son los componentes de la velocidad inicial, ¿no? Que hay que reemplazar las fórmulas. Entonces hemos anulado este valor, porque 0, y este valor vale 1. Entonces esto se ha ido, vale 0, y sale 0. Ya hemos calculado las componentes en el punto inicial A. Además, coloquemos los valores de las posiciones. En la posición inicial, el punto B tendría su altura, este punto B tiene la altura, la posición X inicial vale 0.
y la altura inicial sería justamente la altura en el punto B, altura B, ¿no? En la posición final, la distancia X son los 5 metros en el que llega, ¿no? Es dato este valor, 5 metros, y la altura final vale 0, ¿no? Porque está sobre el nivel de referencia, en el eje X, vale 0. Entonces vamos a reemplazar también los datos. Entonces las ecuaciones a aplicar por componentes serían las 4, ¿no? Empecemos por la componente en el eje X, o los 4 directamente. Solo hay que reemplazar a estas ecuaciones, ¿no? Bueno, vamos a reemplazar. A ver, la velocidad en el X sería la velocidad inicial en X, que sería la velocidad en B. X tenemos como dato. Vamos a empezar por partes. Mejor, primero hagamos para la componente en el eje X y luego para la componente en el eje Y, para poder reemplazarlos paso por paso. Es para la componente en el eje X. Primero hagamos la componente en el eje X. Reemplazando tendríamos el valor de la velocidad en X es igual, dice la velocidad inicial X, que vale velocidad en B, ¿no? Ya hemos calculado ese valor. La posición X final, en este caso vale 5 metros. 5 igual. X inicial vale 0. 0 más la velocidad en X. La velocidad en X vale velocidad en B, por la ecuación anterior, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Aunque el tiempo también es dato. El tiempo que tarda nos dan, es dato, vale 0,5 segundos. Entonces podemos reemplazar ya. Ese tiempo, entonces, aquí coloquemos el tiempo de B a C vale 0,5 segundos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a simplificar el tramo de B a C, ¿no? Entonces, reemplazando ese tiempo más, tendríamos aquí, sería igual a 0,5. Entonces, puede calcular, ya creo aquí vale 0,5, ¿no? Como ya tenemos bueno, de esta fórmula se puede calcular ya la velocidad en B. Pero primero numerémoslo, que sea la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? Entonces, de la componente en la dirección del eje se calcula la velocidad en B. Entonces, de la ecuación 2, la velocidad en B va a ser igual, es 5 sobre 0,5, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces la velocidad en B es 5 entre 0,5 vale 10, ¿no? A ver. Sería 10 metros segundo. Entonces la velocidad en B había sido 10 metros sobre segundo. Justamente vamos a reemplazar este resultado a la ecuación, bueno, la ecuación anterior es 1, ¿no? Es 1. Entonces queda la ecuación 2 y 3. Este sería 2 y esta 3. Entonces aquí sería de 3. ¿Sí? Para no confundirse, esta es la ecuación 2 y 3. Entonces, de 3 hemos sacado la velocidad en B. Entonces, la ecuación 3, la velocidad en B, que el resultado que vale 10, que sea la ecuación 4, que vamos a reemplazar en 1, ¿no? Ahora calculamos la componente en dirección Y. Nos falta ya la altura en B. Entonces vamos a aplicar las fórmulas de las componentes en dirección del eje Y. Bueno, las principales, ¿no? Las dos principales. Entonces reemplazamos las ecuaciones en las componentes en dirección del eje Y. Tendríamos, la posición final es Y. La posición final pueden ver cuando llega hasta el punto C. Ese valor vale, la posición final vale Y0 en el punto C, ¿no? Y0. Y inicial es YB, ¿no? Es lo que hay que reemplazar.
Entonces aquí reemplazando tendríamos y final vale 0 igual a la velocidad inicial en y vale 0 menos 1/2 de la gravedad por t cuadrado. Bueno, el t también es dato, ¿no? Ya después vamos a reemplazar. Y la velocidad en y es igual a... Bueno, aquí algo falta, ¿no? En la ecuación de la velocidad en y vamos a reemplazar, pero tenemos en cuenta lo siguiente. Nos falta aquí el término de la altura inicial. En la fórmula no está aquí y inicial, ¿no? Bueno, esta fórmula la hemos deducido haciendo que la altura inicial vale 0. Entonces, por tanto, hay que añadir ese término. Si no, no aparece la altura inicial. Aquí falta el término, ahí coloquemos más la altura inicial, ¿no? Esa altura inicial nos falta. Entonces, aquí va a ser la altura inicial, vale justamente, en este problema no es 0, vale y. Es que esa fórmula la hemos deducido haciendo que la altura inicial sea en el origen, sea 0, ¿no? Por eso está así. Entonces, como no es 0, hay que tomar y inicial igual a y. Entonces aquí falta el término. Entonces más, aquí vamos a posar. En sí sería de esta forma. Sería igual a 0, igual a más la altura inicial que vale y, más 0 por t, ¿no? Y la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y vale 0 menos g por t. Entonces, de la primera podemos reemplazar el tiempo y hallar y, ¿no? Entonces, de la primera despejamos bueno, reemplazamos primero la velocidad en y no necesitamos. Si nos piden podemos calcular. Esta que sea la ecuación, sería la ecuación 5 y 6. 5 y 6, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación 6, de 5, la altura en b va a ser igual, están restando, pasa a sumar, va a ser 1/2 de la gravedad por el tiempo, vale 0,5 segundos al cuadrado, ¿no? Bueno, calculando tendríamos a 1/2, 9,81 la gravedad por 0,5 al cuadrado. Entonces es la altura en el punto B. La altura en B es lo que necesitamos para reemplazar a la fórmula 1. Esa altura sale, a ver, sería 1/2 por 9,81 por 0,5 al cuadrado. Vale 1,226. Entonces, redondeando sería 1,23, ¿no? 1,23 con 2 decimales. Esa es la altura en el punto B. Entonces hemos calculado la altura y la velocidad en B. Es la ecuación 7. Esta es la ecuación 7. Ahora sí ya podemos calcular la altura del tobogán. Solo reemplazando la ecuación 7 y la ecuación 4, ¿no? A la ecuación 1. Aquí vamos a empezar. Entonces copiemos mejor esta ecuación. Entonces, reemplazando en 1 tendríamos lo siguiente. Y sería el resultado final. Esta es la ecuación justamente. Ahí, ¿no? Podemos indicar de la siguiente forma. Reemplazando en la ecuación 1. La ecuación, a ver cuál. 4 y 7, reemplazamos en 1, ¿no? 4 y 7. Aquí coloquemos. Entonces, reemplazando la ecuación 4 y 7 en la ecuación 1. Se obtiene eso. Ahí está la altura que queremos calcular. Entonces, solo hay que reemplazar el valor de la velocidad en B y vamos a calcular la altura.
Entonces aquí vendría a ser la altura, la gravedad pasa a dividir. Entonces la altura igual a 1/2. La gravedad pasa a dividir sobre la gravedad. La velocidad en B, ya se podemos reemplazar, vale 10. Entonces 10 al cuadrado. Más la gravedad. Aquí la gravedad está multiplicando y pasa a dividir otra gravedad, se va a anular. La altura en B es este valor, 1.23, ¿no? 23. Entonces hacer las operaciones y tendríamos la altura h que nos pide. Aquí se va la gravedad, se va, ¿no? Entonces calculando se obtiene lo siguiente. A partir de aquí calculamos y la altura del tobogán es igual, a ver, el resultado final, h es igual, a ver, calculemos, es 1/2 por la gravedad, va a ser igual por 10 al cuadrado más 1.23, ¿no? Sale 6.326, ya donde han salido 6.33. 6.33 entonces, ¿no? Entonces la altura saldría 6.33 metros. Es el resultado final, el valor que nos pide calcular en este ejercicio, ¿no? Esta es la altura del tobogán. El resultado final. Esta es la forma de calcular aplicando. Han visto que en este problema solo se ha aplicado la conservación de la energía para un tramo, que es el tramo AB, ¿no? Y el otro tramo hemos aplicado con las ecuaciones del movimiento parabólico. Entonces, generalmente así son los problemas. Una parte o un tramo se puede aplicar la conservación de la energía y otra parte se aplica ya sea por, como en este caso, movimiento parabólico o puede ser dinámica, ¿no? Entonces, son diferentes tramos. Además, hemos visto que para la conservación de la energía lo principal es medir cuánto valen las alturas en A y en B, y esas alturas se miden desde el nivel de referencia. Hay que tomar en cuenta, depende del nivel de referencia, ¿no? Y las velocidades en el punto inicial y en el punto final, ¿no? En sí, estas velocidades son las rapidez, son los módulos de la velocidad. No es el vector, sino solo importa el módulo, cuánto vale, ¿no? No importa si es horizontal o tiene cierto ángulo, ¿no? Esa es la forma de aplicar. Pero al aplicar la conservación no se puede calcular directamente la altura que nos piden, la altura del tobogán. Este valor es la incógnita, pero faltaba ya la velocidad en B y la altura en B, lo cual calculamos aplicando el tramo BC por las ecuaciones del movimiento de un proyectil, ¿no? Hemos calculado inicialmente las velocidades iniciales en x y y luego calculando por las ecuaciones de las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y. Y al final reemplazamos, después de calcular la velocidad y la altura, reemplazamos en la primera ecuación y se obtiene justamente el valor de la altura del tobogán, ¿no? Y justamente es el dato que nos pedía. Vale 6.33 esa altura del tobogán. Y está medido desde la parte más baja, ¿no? Por donde colocamos el nivel de referencia. Si se colocaba el nivel de referencia, por ejemplo, en el punto B, calculaban otra altura. Tendrían que haberlo sumado la altura tendríamos que sumarse la altura en B, ¿no? Para que nos dé la altura H, ¿no? Conviene colocar entonces este nivel de referencia en este problema en la parte más baja y justamente que quede en función de la incógnita que nos pide, ¿no? Esta es la forma de calcular.